Cuando nosotros vemos en la palabra, hay una oración ahí que el Señor dejó, que cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, el Señor viene y empieza a orar, ¿verdad? Y les dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Ok, no les estaba diciendo solo de esto, porque después los apóstoles hablan mucho de las vanas repeticiones, sino les estaba diciendo, cuando ustedes oren, utilicen esta manera de orar. Y lo interesante que es el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Por cierto, dice Padre Nuestro, no Padre mío. Desde ahí el Señor nos habla acerca de que nosotros somos hermanos si tenemos a Dios como Padre. Y otra cosa, cuando oremos no podemos ser individualistas, sino tenemos que pensar de que también a la par mía hay otro hermano que puede estar pidiendo. Entonces dice ahí en esa oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque antes de eso dice que venga tu reino. Entonces, en el reino de Dios, una de las cosas que se dan es que Él es rey y se hace su voluntad. Pero mire, hermano, qué bonito sería que hacer la voluntad de alguien siempre fuera agradable, y no siempre es así. Sobre todo porque cuando yo hago la voluntad de alguien más, yo tengo que rendir mi propia voluntad, y eso no es fácil. Por eso es que el tema de la obediencia parece que es un tema que ese ya lo oí, pero no es necesariamente así. Tenemos que aprender tanto de la obediencia, y precisamente hoy, en el marco de una enseñanza a nivel de familias, yo le quiero hablar de esto, porque hermano, nosotros en casa le enseñamos a nuestros hijos de acuerdo a cómo hayamos aprendido. Y como dicen por ahí, cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en la fiesta o en la feria, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, fue algo desobediente de joven, pues casi seguro que su enseñanza va a ser un tanto diferente a aquel que fue obediente. Entonces, fíjese que yo quiero empezar por este texto. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Pero debes saber esto. Mire, hermano, deberíamos de ver en la palabra aquellas cosas donde Pablo dice, debes saber esto. Como quien dice, esto no se te puede escapar. Dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y por lo tanto los últimos días. Amén. Pero dice, va a ver, ¿por qué van a ser? ¿Por qué dice? ¿Por qué van a venir tiempos difíciles en los últimos días? Aquí lo explica. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y la lista sigue. Lo tremendo es que la Biblia lo que nos está mostrando es que el último tiempo antes de su venida va a estar marcado por estas características y por otras más, y dentro de estas está la desobediencia a los padres. Es que mire, a veces como que es más fácil para un padre pedir obediencia a un hijo, porque el obedecido es el padre. Pero se nos olvida que fuimos hijos y que eso no fue tan sencillo. Otra cosa, dice la Biblia que nadie puede hacer con el que no ve lo que no hace con el que ve. A veces decimos, no, es que yo soy obediente a Dios, pero no a los hombres. Y ahí me metí en un lío, porque Dios dejó a los hombres como un mecanismo de operativizar todas aquellas cosas que Dios dejó como instrucción. En otras palabras, usted sabe que nosotros tenemos un Padre en nuestro espíritu, ¿sí? Y sabemos quién es, ¿o no? Es Dios.
tenemos un padre biológico. Quizás algunos pueden decir, hermano, yo no tengo un padre biológico. Bueno, en primera instancia sí tuvo, ¿verdad? Pero tal vez por alguna razón no lo tiene presente, o puede ser que haya fallecido. Pero en teoría hubo un padre biológico. Pero viene del Señor después y levanta padres del alma. Y estos son los que dan cuenta del alma. Por eso es que esta expresión, desobedientes a los padres, no es solo en el hogar en donde tenemos papás biológicos, sino debe ser a todo nivel. Lo que pasa, mire pues, es que hay diferentes tipos de padres. Por ejemplo, hay padres que son impositivos y pues yo los respeto y cada uno tiene su forma, ¿verdad? Pero en donde los hijos no se levantan de la mesa sin pedir permiso. Señor, pido permiso para levantarme e irme, ¿verdad? Casi es militarizada la cosa. Y así es ese hogar. Y no todas las cosas son malas. No va a creer usted que, ay, qué feo ahí. No, no todo es malo. Los muchachos aprenden una disciplina que en ningún otro lado la va a ver usted, ¿verdad? Por otro lado están los padres que son altamente permisivos. Y de eso está llena esta generación, en donde los padres ya no les interesa qué hacen los hijos, ¿verdad? Entonces el equilibrio es bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero quiero que usted note la relación que hay entre últimos tiempos y desobediencia a los padres. Mire ahora este otro texto. Primero, Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, estos no quisieron reconocer a Dios en su vida, y viene Dios mismo y los entregó a una mente depravada. Qué extraño eso, ¿verdad? Porque fíjese que hay cosas que nosotros podríamos decir que no vienen de Dios. Por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice que hubo unos a los que Dios les envió un espíritu de celos. Raro, ¿verdad? Porque uno dice, celos, Dios enviándolos, sí. O sea, uno también tiene que entender la fuente de donde vienen las cosas. Y así es en todo. Claro, no todo lo malo no es que todo lo pone el Señor, ¿verdad? Solo son cosas muy específicas y hay que ver por qué. Pero mire aquí, me llama la atención porque dice que los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene. Y de enseguida, a partir del versículo 29, empieza a mencionar qué cosas hicieron. Es decir, esas cosas que hicieron fueron las que pudieron hacer gracias a que tenían una mente depravada. Pero estas cosas, según la Biblia, no convienen. Y fíjese que yo le puse el versículo 30, no le puse el 29 para no cargar mucho la presentación, porque entre el 28 y el 30 hay un versículo, y ahí empieza a hablar de las características o de las cosas que no convienen, que hicieron por tener una mente depravada. Pero mire, me llama la atención porque dice: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Qué extraño, ¿verdad? O sea que la desobediencia a los padres viene a ser una actitud de una mente depravada. Extraño, hermano. Y viene a ser también una actitud del final de los tiempos. En otras palabras, hablemos en español, desobedecer a los padres no conviene. Pues ahí dice, los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y dentro de las cosas que hicieron, desobedientes a los padres. No conviene desobedecer a los padres. Hermano, es que mire, no me dejan libertad. Sí, pero te estás jugando algo muy importante, lo vas a ver ahorita. Mire, a veces uno le toca como hijo obedecer a los padres aunque no entienda por qué.
Decía un pastor, bueno, el pastor de nuestro pastor, él decía, el temor al Señor en algunas personas tarda en llegar, pero mientras llega el temor a Dios, existe el temor a los padres. O sea que, hermano, a veces ese temor que uno tiene interno a hacer algo que vaya a desagradar a los padres es algo que Dios pone en nosotros. Ya se imagina, yo no sé cómo fue usted o cómo es usted, pero ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido padres que nos pusieran límites? Le voy a poner un ejemplo de un límite que a mí me pusieron mis padres y me lo pusieron bien clarito y yo lo respeté. Tenía como 21 años, recuerdo yo, y todavía lo respetaba. No llegar después de las 9. Mire, claro que de 8 o 7 de la mañana a 9 de la noche yo hacía un montón de cosas, pero después de las 9 yo ya estaba en la casa, ¿verdad? Como un niño obediente. Porque mi papá no tenía que hablarme, hermano. Solo una mirada era matadora para mí, hermano. Ay, ay, ay. Entonces, quiero que vaya tomando nota, por favor. La desobediencia a los padres es algo que no conviene. ¿Sí? Ok. Entonces, recordemos algunos textos. Saquemos del baúl de los recuerdos algunos textos. Aquel texto que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, dentro de las cosas que no convienen es desobedecer a los padres. Entonces, aunque te puede ser lícito, no lo hagas. Es decir, tú puedes decir: pues yo me mando solo y las leyes en este país es que si me hacen algo, pues yo denuncio. Sí, pero sé obediente. La obediencia trae bendición. Entonces, veamos ahora, ya empecemos a hablar de cómo la desobediencia es algo que no conviene. Ahora pasemos al otro lado. ¿Y si obedecemos? Dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Por cierto, hermano, o sea, la obediencia a los padres es una obra de justicia. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, por favor, primero, dice aquí que honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Tú sabes que hay 3 primeros mandamientos, pero no es que está el mandamiento número 1, mandamiento número 2 y mandamiento número 3. No, 3 primeros mandamientos. Cuando empieza a leerse los mandamientos del Señor, dice la Biblia: oye, oh Israel. Ese ya es un mandamiento. Oye, ¿cómo nos cuesta oír, hermano, a veces? Y el oír vendría a ser el primer mandamiento cronológico, es decir, en tiempo. El primero que se dio fue: oye, oh Israel. El segundo primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero, hermano, ahí entramos en una cuestión. Todo eso hay que explicarlo. El apóstol lo ha explicado y ha hablado un montón de eso, ¿verdad? Pero fíjese que apliquemos el principio. Nadie puede hacer con el que no ve lo que no puede hacer con el que ve. Entonces, yo no puedo decir: Señor, yo te amo a ti, pero odio a toda la gente. No, no puede ser así. Como aquel escritor que decía, ¿verdad? Entre más conozco a la humanidad, más amo a mi caballo, decía. Hermano, hoy en día estamos viviendo en una sociedad en donde al parecer tiene más valor un perro que la vida de una persona. Mire la sociedad en que se está convirtiendo. Porque, mire, yo estoy en favor que se penalice todo tipo de agresión contra los animalitos. ¿Sí? Yo sí
estoy de acuerdo. Cuando yo miro que hay alguien maltratando a un perro, yo digo, en la cárcel debería estar, ¿verdad? Pero la misma sociedad que está empujando leyes en favor de los perritos es la misma sociedad que está promoviendo el aborto. Es terrible. Como quien dice que vivan los perros, que se mueran los niños. Eso no está bien, ¿verdad? Como que está algo confundida la sociedad. Porque la Biblia nos deja ver que la vida, y no solo la Biblia, la Biblia para nosotros es lo más importante, pero la constitución de muchos países deja ver que la vida empieza desde el momento de la fecundación. Pero bueno, el punto es que este mandamiento es el primero con promesa, o sea que los otros no tienen promesa, este sí. Oye, oh Israel, ahí se acabó el mandamiento. Ama al Señor, ahí se acabó el mandamiento. El tercero, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces empieza la promesa, mire, para que te vaya bien. Entonces no será que a veces no nos va bien porque no honramos a nuestros padres. Habría que revisar. ¿Sí? Otra cosa, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Mire, yo entiendo que la Biblia dice que todos los días del hombre están escritos sobre la tierra y que nadie puede añadir nada a eso. Sin embargo, aquí dice que honrar padre y madre alarga mis días. O sea que nosotros sí podemos, no como aquellos que están buscando la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Shangri-La. Así se llama esa fuente, ¿verdad? Aunque hay una bebida, una soda que se llama Shangri-La, no sé si ustedes la conocen aquí, ¿no? Bueno, entonces, con qué razón los viejitos son los que más toman de esa, ¿verdad? Porque sienten que van a ser jóvenes. Pero, ¿a qué voy con esto? No se trata de ir a buscar una fuente a saber dónde está, o de usar ahora lo que están usando los actores, ¿verdad? Que usted mira a los actores que cuando usted creció ya eran grandes y ahora usted se mira más viejito que ellos. Y dice, ¿qué se estarán echando, verdad? Por cierto, hay algunos tratamientos en donde les hacen infusiones con sangre humana, ¿verdad? Tremendo. Pero no creo que haya de ser barato, no creo que le alcance a uno para su tratamiento de esos, ¿verdad? Pero bueno, no quiero alargarme tanto en esto. Mire que la promesa que hay. Pero ahora veamos otro punto. Ayúdeme a leer la tercera línea. ¿Cómo dice la tercera línea? Ok. Léalo otra vez. Ok. ¿Por qué no dice honra a tu madre y a tu padre? Porque el orden de los factores en la Biblia sí importa. Nosotros no podemos honrar a nuestra mamá si no honramos a nuestro papá. Hay un orden en eso, hermano. Amén. Yo sé, y no, como diría el apóstol, no me voy a meter en lío con las mamás, ¿verdad? Porque usted lo puede ver. El Día de las Madres no hay a dónde usted puede ir a comer. Todos los lugares están llenos. Es una locura, hay serenatas en las calles. El Día del Padre, hermano, yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero como que no hay padres en la vida, ¿verdad? También yo le decía a mi esposa, como que algunos padres también como que tenemos la culpa a veces, ¿verdad? Como que no somos buenos. Y entonces como que los hijos dicen, no merece que le celebremos su día, ¿verdad? Ok, pero sigamos ya sin amargura. Pero note por favor que antes de decir honra a tu padre y a tu madre, dice hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Como que lo que está tratando de decir es que la obediencia es parte de la honra. Usted no puede decir que honra a su papá y a su mamá si no les obedece. Es parte de la honra. Amén. Porque, a ver, mire pues, póngase en los zapatos del apóstol que está escribiendo Efesios. Dice, hijos,
obedezcan a sus padres. Y en otras palabras dice, acuérdense que la Biblia dice, honrarás padre y madre. La obediencia está metida dentro de la honra. Amén. Entonces, trae una promesa incluida. Pero entonces veamos algunas características de la obediencia. Pero antes de eso, ¿qué es obediencia, hermano? Los muchachos que vienen de exámenes ahorita, ¿qué es la obediencia? ¿Cómo que ahora les miro a los muchachos de cara de felicidad? Ahora sí, ¿verdad? Hace unos días están con los nervios que saben ni qué, ¿verdad? Pero, ¿qué es la obediencia? ¿Cómo? Sujeción, amén. ¿Y qué es la sujeción? Es obediencia, está bien. A ver, dígame, ayúdenme. ¿Qué es la obediencia? Si yo le dijera, mire pues, hágame un ensayo de la obediencia de 10 páginas. De una vez me dice que no lo va a hacer. O se esforzaría y diría, vamos a ver, ¿qué tanto hay de la obediencia? Hay un montón, hermano. Empecemos. Y va a ver usted cómo es la obediencia. Porque puede hacer que difiramos respecto a ella. El concepto general tal vez sí lo tenemos. Mire pues, segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Ayúdenme a predicar. Si hay una obediencia completa, entonces ¿qué hay? Una obediencia incompleta, que vendría a ser desobediencia. ¿No se entiende? Porque, a ver, si yo soy obediente ahorita y en 10 minutos soy desobediente, si sumo las dos, ¿qué me hace? ¿Obediente o desobediente? Qué tremendo, ¿verdad? Porque pesa la desobediencia. Fíjese pues, ¿se acuerda aquel hijo que la Biblia dice que su papá le dijo a los dos, vayan a mi viña a trabajar? Y uno de ellos le dijo, yo no voy a ir. Y dice que al final arrepentido fue. Pero le pregunto, ¿él fue obediente? No. O sea, al final, cuando vemos, corrigió las cosas. Pero lo correcto hubiera sido, sí voy a ir, papá, e ir. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros puede ser que en algunas cosas seamos obedientes, pero puede ser que en algunas otras no. Y eso nos pone en riesgo de ser considerados desobedientes. Vaya pues, usted pasó todo el día, su mamá diciéndole, ordena tu cama, bañate, recoge el popis de los perros, limpia el jardín, y a todo, no. Y cuando llegó su papá, la mamá solo le hace un gesto ahí al papá y el papá se da cuenta que todo está desordenado y dice, bueno, le digo, ¿qué pasó? Ahorita, papi, ahorita. Y se pone a hacerlo. ¿Eso lo hace obediente? No. Como que la desobediencia pesa tanto que aunque sea en parte, al final es considerado como desobediencia. Amén. Por eso es que la Biblia dice que la desobediencia se va a castigar cuando la obediencia sea completa. Porque si nuestra obediencia no es completa, el castigo de la desobediencia cae sobre nosotros, aunque sea en parte. Entonces la obediencia en parte puede ser que yo obedezco a una persona y a otra no. Pero puede ser que algunas cosas se las obedezco a la misma persona y otras a la misma persona no se las obedezco. Y entonces hay que preguntarse por qué. Puede ser que yo esté obedeciendo a aquellas cosas que me gustan. Hijo, mañana por favor no se me va a levantar antes de las 11 de la mañana. Con mucho gusto, papá.
voy a hacer el esfuerzo. Hijo, a partir de hoy se va a levantar a las 5 de la mañana. No, y hay que irlo a mover porque no se quiere levantar. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar de la obediencia es que puede ser en parte o puede ser completa. Por eso es que tenemos que tener el cuidado nosotros de estarnos evaluando correctamente. Porque si tú te evalúas porque estás pensando que en una ocasión fuiste obediente, tal vez te estés equivocando. Amén. Bueno, sigamos. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Aquí está hablando de Jesús. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hermano, una pregunta: ¿Jesús es Dios? Ok. Y hay gente que dice: no, es que Jesús no falló porque Él es Dios. No. Él no falló porque amaba tanto al Padre que no aceptó la tentación que le fue enviada, porque dice que fue tentado en todo. ¿Usted cree que el enemigo lo hubiera tentado si el enemigo hubiera sabido que él no podía pecar? Sí podía pecar y el enemigo lo sabía, pero dice que él fue encontrado sin pecado. Lo tremendo es que él, dice la Biblia, que se despojó de sí mismo para volverse hombre. Entonces aquí vemos otro argumento de que Él ahora está sentado a la diestra del Padre y es Dios. Pero aquí vemos que Jesús, en su calidad humana, aprendió. O sea que, vaya, pues no es que Jesús a los 10 años era perfecto. No sé si me entienden. Porque algunos piensan que Jesús a los 8 años agarraba palomitas, las hacía de barro y las soplaba y salían volando las palomitas. No era así. Jesús no hizo milagros hasta aquel momento en las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro registrado de Jesús. Y tengo la certeza, por lo que dice la Biblia, que Él no hizo ningún milagro antes. Entonces, si Jesús aprendió obediencia, ¿será que nosotros tenemos que aprender obediencia? En otras palabras, la obediencia no es algo con lo que se nace. Ay, hermano, es que a mí sí me cuesta obedecer. ¿Y a quién no, pues? Es que ese no viene como una configuración de fábrica ya metido en ti. Ahí está, puede ser lo que sea, pero menos desobediente, porque está configurado con el 100% de obediencia. No, Dios no nos hizo robots, nos hizo humanos. Y como humanos decidimos obedecer o desobedecer. Amén. Pero entonces, para aprender, tengo que reconocer que no sé. Todos los días estamos aprendiendo. El problema, hermano, es que una de las formas como se aprende la obediencia es con el padecimiento. Si no, pregúntele a un muchacho, porque ahora, los padres de ahora tienen herramientas, mejores herramientas para castigar a sus hijos que las que tal vez nuestros padres tuvieron. Fíjese que, ¿sabe cómo me castigaban a mí? Claro, creo que nunca me castigaron, pero bueno, es que no me recuerdo que de esa manera me han castigado. A mí me castigaban de otra forma. A mí me castigaban con que no me dejaban ir a jugar fútbol, porque yo solo me la pasaba en el campo, hermano. Y cuando descubrí el básquetbol, que fue como a los 14 años, imagínense, ¿verdad? Ya como alejado de la civilización yo, ¿verdad? Me gustaba tanto el fútbol que solo fútbol, ¿verdad? Y americano. No, hombre. Solo en el campo de fútbol me la pasaba. Pero cuando descubrí el básquetbol, me iba a jugar el domingo en la mañana fútbol y en la tarde estaba jugando básquetbol. Como uno de joven tiene energía, ¿verdad?
Pero así me castigaba, mi mamá así me castigaba. Hoy no vas a jugar. Ay, hermana, y lloraba yo porque no me dejaba salir. Ahora no, ahora es tan fácil como irse atrás de un aparato que se llama router y desconectar un cablecito así, ¿ven? Como que ese cablecito está conectado con el cerebro del muchacho y el muchacho empieza a ser obediente. Solo ese cablecito, ni siquiera le tiene que quitar el celular. Solo con que le quite ese, claro, si no ha descubierto cómo se le mete saldo, ¿verdad? Porque si ha descubrido que le desconecte el cablecito. Pero hermano, una de las formas para aprender obediencia, digo una porque han de haber otras y hay otras, es el padecimiento. Por eso, hermano, es que a veces somos sometidos a padecimiento que no hubiera sido necesario si hubiéramos sido obedientes. Fíjense que a veces creemos nosotros que nos vamos a ganar ¿cómo se llama? La consideración de la gente cuando decimos, es que mire, qué padecimiento al que me metieron a mí. Ni a Job lo metieron a ese tipo de padecimiento. Mira lo que he sufrido. Pero lo que está diciendo es, soy tan desobediente que miren lo que me metieron. Si yo le contara en qué me ha metido el Señor, y lo único que se me ocurre es pensar, Señor, ¿en qué me estarás formando en cuanto a la obediencia? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, punto número 1, ¿cuál era? De la obediencia. Que hay una obediencia completa y por lo tanto puede ser en parte. Punto número 2, que se aprende. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, en otras palabras, lo que está diciendo acá es: ¿de qué sirve que el niño llene de besos a su mamá? Que le lleve rosas el día de la madre. ¿De qué sirve que le pongan mensajitos, te amo mamá, si es un gran desobediente? ¿De qué sirve? Ni siquiera una cosa equipara a la otra. A ver, ¿a cuántos de ustedes les dijo su mamá, no, mejor no me regales nada, solo sé obediente? A usted porque es bien portado, pero a mí sí me lo decían a cada rato, hermano. Y no sé por qué, porque a mí San Carlos me decían de niño. Pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Por ejemplo, hay hijos que tienen la posibilidad de sostener a su mamá y viven en su casa, pues viven en la casa de la mamá, y ya le llevan su despensa ahí, pero son desobedientes. Hijo, no vaya a venir tan tarde hoy. No, mamá, voy a venir tempranito. Pero el tempranito el otro día. Y algo saben las mamás, hermano, que nos advierten, ¿verdad? Entonces, punto número 3. Cuando sopesamos entre un regalo, cuando sopesamos entre hacer algo nosotros y la obediencia, gana la obediencia, tiene mayor peso. Amén. Es como que si yo viniera a la iglesia y le sirvo al Señor, leo la Biblia 3 horas diarias, más que el Facebook e Instagram. Cuando se trata de cantar al Señor, yo canto como un ángel, pero soy desobediente. Entonces no es que el que peca y reza empata. No hay forma de empatar eso.
La desobediencia tiene un peso tan fuerte delante de Dios que también vendría a ser lo mismo en la casa. Sigamos. Mire esto. Segundo libro de Samuel 22:45. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oírme, me obedecen. O sea que la obediencia se puede fingir. Lo que tú digas, mamita. Y lo primero que hacen es otra cosa, ¿verdad? El papá se va a ir a trabajar. Hijo, mira, tienes que hacer esto. Sí, papito lindo, papito querido. Por cierto, feliz día del padre después de 2 meses, ¿verdad? Porque se vuelven, aquí no sé cómo le llaman ustedes, pero ¿cómo? Barberos. Pero no de los que quitan barba, sino que ahí están, ¿verdad? Que ya me tengo que ir, pero ahí te encargo. Y cuando llega en la noche el papá, nada hizo el chamaco. El chamaco por el chamuco que lleva adentro, tal vez. Entonces, la obediencia se puede fingir, pero ¿sabes delante de quién no podemos fingir? Delante de Dios. Porque mira, pues yo te voy a decir algo que es bien importante. Cuando tú obedeces a tu papá, a tu mamá, tú estás haciendo puntos delante de Dios. Porque cuando los obedeces a ellos, es como que obedecieras a Dios. Dios, mira, te tiene bien visto. No digas, no, yo voy a obedecer a Dios. Mis papás de vez en cuando no los obedezco. No, entonces no estás obedeciendo a Dios. Amén. ¿Qué es fingir? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es fingir? ¿Cómo se finge una obediencia? Aparte de los ejemplos que ya les di. Los llama el papá como a las 3 de la tarde. Hijo, ¿limpiaste el patio? Sí, papito lindo, ya está limpio. Mentira, hermano. Lo bueno que ahora hay cámaras operadas por Wi-Fi, ¿verdad? Ahora es más fácil. Solo hay que comprarlas, son baratas para eso, ¿verdad? Son ideas para los papás que uno de pastor tiene que dar para. Sigamos. Daniel capítulo 9 versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Pero quiero que subrayemos esto: sin querer obedecer. O sea, hermano, la obediencia es algo voluntario, porque la persona tiene que querer obedecer. Imagínense que un papá agarre a su hijo, ¿verdad?, de la oreja. No, ahí está, levante ese papel que tiró ahí. Y el niño lo levanta. Pregunto, ¿está obedeciendo el niño? En realidad no, bajo este criterio, porque ya lo están obligando a hacer algo. La obediencia es voluntaria. Es decir, la voluntad es la que te permite ser a ti, como dijo Barbie, ¿verdad? Ser lo que quieres ser. Y al final tú dices con tu voluntad, pues yo decido ser obediente. Eso sí es extraño, hermano. ¿Por qué? Porque ahora está de moda, incluso hay movimientos así, y pues yo no soy quien para juzgar, pero sí lo voy a juzgar. Eso, porque como que ahora está de fama la desobediencia civil. Claro que los gobiernos a veces como que sí se lo ganan, ¿verdad? Hacen unas cosas que uno dice, qué bárbaros estos, ¿verdad? Pero cuidado y popularizamos nosotros la desobediencia como algo bueno. No es bueno. Como aquel señor que iba vendiendo manzanas
y el señor que iba vendiendo nueces atrás. Y el que venía, el de las manzanas, vendía unas manzanotas así, mire, rojas, pero no vendía nada. Todo el día sin vender nada. ¿Y qué? Él iba, decía, manzana buena, manzana buena. Y atrás venía el que venía vendiendo nueces. No es buena, no es buena. No le compraban al de las manzanas, ¿verdad? Porque decía que no era buena, ¿verdad? Entonces, ay, ay, ay. Tenemos, hermano, que querer obedecer. No es por obligación. ¿Tú te aprendiste las tablas de multiplicar o no? Porque yo miro que hay como que algunos ya están grandecitos y no saben multiplicar. Pero no te voy a ver a ti. Entonces te las aprendiste, ¿no? Te voy a decir cómo me las aprendí yo. A reglazo limpio, hermano. Así me las aprendí yo. Antes, no sé si hermano Roberto se recuerda de eso, o si aquí era así o no era así, pero tal vez era así porque yo vi las películas de Cantinflas y ahí yo miraba que así era. Cuando era el Cantinflas daba clases, ¿verdad? Que agarraba a los estudiantes y ¡pah! Les daba, ¿verdad? Nada de tus derechos humanos, hermano. Si el niño llegaba con su papá, papá, el profesor me pegó, el papá le volvía a dar en la casa. Por algo te pegó el profesor. Ahora no. Ahora el maestro le levanta la ceja y ya va el papá a llamar a los derechos humanos y por qué le levantó la ceja. Pero bueno, está bien, hemos ganado derechos, dicen, ¿verdad? Esperemos que de veras lo hayamos ganado. Pero fíjese que el director de la escuela era familia nuestra. Y entonces mi mamá le dijo al director, si no quiere hacer las cosas, lo obliga, por favor. Y ahí me tenía, hermano. La que más me costó fue la del 7. Esa es la que más me costó. 7 por 1, 7, decía yo. 7 por 10, 70. Todo es que empezar a subir los otros numeritos, vaya así, ¿y esto cuánto será, verdad? Y cuando no contestaba rápido, lo reglazo, hermano. Y pegaban duro. ¿Alguna vez te castigaron con regla a ti? No, nunca. No, pero así bien castigado, te pusieron a poner los dedos así, nunca. ¿Has probado eso? Eso duele. Probemos, tráigame una regla. ¿Usted nunca castigó así, hermano? De poner a sus niñitos. No, dice ahora, ¿eh? Está bien. Hermano, así le ponían las manos a uno. Ponga así los dedos. ¿Y qué es eso? Y usted, ¿verdad? Pues ya que tenía así, con la regla. Hermano, sentía que los dedos le llegaban aquí a la nuca porque hasta aquí le dolían, ¿no, hermano? Y así aprendí. Claro que ahora, pues, usted me pregunta cuánto es 8 por 7. ¿Cuánto es? 56, ¿verdad? ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Usted es hombre. Pero ahora me las sé. Pero pregunto, ¿me las aprendí por obediente? No. Porque cuando tenía que aprendérmelas me iba a jugar fútbol. Y con mi mamá trabajaba. Hermano, yo llegaba de la escuela y como mi mamá me mandaba en short a la escuela, todas las fotos que yo miro de la escuela, de la primaria, en shortcitos, hermano. De esos shortcitos que hoy en día serían considerados prohibidos. Mini short, hermano. Enseñando pierna todo el tiempo ahí. Pero bueno, así andaba yo. Entonces hoy llegaba, tiraba la mochila y al campo de fútbol, hermano. Nada que tus tareas ni que nada, ¿verdad? Y entonces yo aprendí las tablas de multiplicar. Eso sí, hasta el 10. No me pida que le diga que 15 por 15 es 225, que eso no se lo voy a decir, ¿verdad? Pero hasta el 10 me aprendí. Pero no fue por obediente, sino que fue en contra de mi voluntad. ¿No será que a veces contamos las cosas como que fuera obediencia y no fue obediencia? Si no haces tal cosa, entonces no vas. Entonces ya lo hice. Sí, pero no fue por obediente, fue porque te condicionaron. La obediencia tiene que surgir como un deseo. ¿De acuerdo? Está raro el tema de hoy, ¿verdad? Pero está bonito, a mí me gusta. El predicador me gusta a mí. Buenísimo.
Hechos capítulo 4 versículo 19. A ver cuántos salen de aquí con las ganas de ser obedientes. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces yo veo aquí que en temas de obediencia hay prioridades, hay un orden. Primero es Dios y después van los padres. Está raro eso, ¿verdad? Pero en Dios tiene lógica, porque Dios es perfecto, Él no se equivoca. Nuestros padres sí se pueden equivocar. Fíjese que hay errores que cometemos los padres. Bueno, digo cometemos, me metí en ese paquete pues, pero no estoy seguro que yo esté haciendo eso, pero a veces los padres, viene el niño que está, ya tomó la decisión, está ensayando, está aprendiendo a tocar la batería en la iglesia. Chamaquito ahí de 12 años, ahí está aprendiendo a tocar la batería. Y entonces el hecho que toque la batería no quiere decir que no se va a portar mal en la casa. Y un día se porta mal en la casa, ni sabe qué hacen los papás, pues no vas a ensayar la batería. Hermano, no está bien, está corrigiendo mal. Usted tiene que corregir con otras cosas, no con las cosas que le van a servir a él para servirle al Señor. Dijo, no, como no hiciste la tarea, no vas a la iglesia. Ya va a ver que va a llegar el tiempo que no va a querer ir a la iglesia. Y usted lo va a querer rogar y no va a poder. Mejor no lo castigue con eso. Mejor busque otras formas de castigarlo. Ay, yo me recuerdo que a uno de mis hermanos, a una de mis hermanas, tengo 2 hermanas, cuando las castigaban, como que ya mis papás, mi mamá había detectado qué es lo que a ella les afectaba. Como que a mí eso no me afectaba, pero a ella sí. La encerraba en un cuarto, hermano, para que no saliera. ¿Y sabe qué hacía yo? Como buen hermano, como ella era, bueno, iba a decir una cosa, pero no voy a revelar la identidad de mi hermana, entonces no. ¿Sabe qué hacía yo? Me iba por atrás de la casa, donde está el balcón, la ventana del cuarto de ella, y me lo iba a poner así. Y cuando me volteé a ver, y ahí me quedaba. Ya se me iba a comprar una mi sabrita, a comer con una mi Coca-Cola en bolsa, con su popote enfrente. Ay, Dios, se ponía mi mamá y mi hermana a somatar la puerta para que mi mamá la sacara. Peor era, porque mi mamá no me miraba a mí, y mi mamá decía, esta que haciendo berrinches. No, ella quería salir para tenerme el cuello. Ahora entiendo por qué ando quemado yo de las piernas, porque con la plancha me ponía la plancha caliente mi hermana. Es tremenda esa mi hermana. Entonces, la obediencia tiene un orden. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús se le perdió a sus papás? ¿Cuántos días se le perdió? 3 días. Por cierto, hasta el tercer día se dieron cuenta que estaba perdido. Eso sí está de locos, hermano. ¿Cuánto tiempo se le perdía a un hijo para que usted se asustara? Ay, Dios, 2 minutos. ¿Dónde estás? Y aquí los hombros lo tiene. ¿Dónde? El pobre niño, puro mopeta allá arriba, ¿verdad? Porque usted piensa que lo perdió. A José y María se les perdió 3 días, hermano, en una fiesta. Y hasta el tercer día lo empezaron a buscar. Y lo van a encontrar ¿en dónde? En la iglesia. Y le empiezan a regañar. ¿Por qué hiciste eso? No nos avisaste. Y Jesús pequeñito le dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. O sea, hermano, que a veces vamos, mire, esto es bien complicado, pero a veces cuando la instrucción de un padre va en contra de la instrucción de Dios, a veces nos va a tocar que decidir obedecer a Dios. Claro que si sus papás son cristianos, eso no se va a dar. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 16 añitos, hermano.
mis papás no podían creer que ahora yo era cristiano, hermano. No lo podían creer. Me recuerdo que mi papá me dijo, ya después nos pusimos a cuentas y nuestra relación fue bien linda, la verdad, al final con mi papá. Pero cuando él se entera, me llama. Mi papá era serio, hermano. ¿Cómo digo que se llamaban esos con los que se les pegaba a los caballos? Hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Chicote, ¿les dice también así? No, no. Va. Aquí estaba la mesa y en la pared tenía un chicote, eso con el que le pegaba al caballo, hermano, que eran de cuero. Eso solo me daba un mensaje, como que dice: aquí está tu tata, ¿verdad? El chicote. Y entonces me recuerdo que mi papá vino y me sentó aquí a la par. Mira, amigo, contame, y esas cosas en las que andas ahora, ¿cómo es que sos evangélico? Y yo la verdad que no entendía muchas cosas. Yo solo sabía que Dios me había tocado mi corazón y algo había pasado en mí. Y me recuerdo que mi papá me dijo: ya te vas arrepintiendo de eso. O te arrepentís de esa decisión que tomaste o te vas de la casa. Hoy justamente hablábamos con mi esposa y mis hijos. Decía: ¿por qué los cristianos, los muchachos de ahora, no son muy comprometidos con el Señor? Porque no han tenido que pasar lo que nosotros pasamos cuando nos convertimos, hermano. A mí me echaron de mi casa. Mi papá me dijo: o cambias de opinión o te vas de la casa, me dijo, porque prefería verte tirado en una cuneta borracho, me dijo, que así como estás. Así me lo dijo. ¿Y qué cree que hice? Yo no sabía esto. Le digo: no, papá, yo no puedo. Yo sé lo que creí. Entonces te vas, me voy. Y no creo usted que agarré mi mochilita y salió a correrme. No te vayas, estaba bromeando. No, se metió a su cuarto y me fui, hermano. ¿Cuántas veces lo han echado a usted en su casa porque usted va a la iglesia? Hasta lo felicitan porque va. Por cierto, dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Sí, algo así es la cosa, ¿verdad? Pero tiempos fáciles hacen hombres aguados, digo, hombres débiles. Ay, ay, ay. Yo tenía unos compañeros en la universidad que yo miraba, que eran dos. Yo miraba que a mediodía siempre se iban ellos a las canchas de básquetbol, siempre. Y yo dije: a estudiar se van. Y yo un día me les pegué: ¿a dónde van? Vamos a ir ahí, que no sé qué. Pero como que no me querían llevar, ¿va? Y entonces yo decía: vamos, yo me voy a ir con ustedes. Va, está. ¿Y qué? Se ven a un costado de la cancha de básquetbol a dormirse. Y yo decía: ¿y tienen sueño? Pues no, es que no cargamos para la comida, me dice. Entonces mejor nos dormimos, porque así y olvidamos el hambre por un rato. Hermano, me partió mi corazón. Y yo, en lugar de invitarlos, me dormí con ellos. No, si yo también, yo era muy limitado, pero yo sí tenía para comer, yo trabajaba. Pero vamos a que ahora, bueno, uno de ellos ya partió, ¿verdad? Pero otro es profesional hoy, ingeniero agrónomo, así, pero de los buenos. Y recordar lo que sufrió, yo le aseguro que ese hombre valora lo que tiene. Pero más de algún su hijo le salió: no quiere estudiar. ¿Verdad? ¿Qué le habrá dicho él a su hijo que le dijera así, verdad? Entonces, sigamos, solo uno más. Pero déjenme ver cuál. Aquí está, con este mejor. Si quieren, anoten el texto nada más y lo investigan en su casa. Génesis 27:8. Miren esta ahora, Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que en la obediencia hay humillación. La obediencia produce la muerte de nosotros, de nuestro yo, de nuestro ego, de ese carácter que es indomable. La obediencia lo mata.
Y a veces, hermano, cuando no somos obedientes, nos doman de otra forma. Mire, hoy como es un día, una noche de experiencias, y le estoy contando mi vida, ¿va? Y como a usted poquito le interesa, le voy a contar otra. Mire, hubo un tiempo que yo andaba, decía yo que andaba enamorado, pues, pero tenía 14 años. Y yo no conocía a la dueña de mi salario todavía, pero andaba ahí de enamorado, ¿verdad? Según yo. Y no, mira que como ella estudiaba en el pueblo donde yo nací, donde yo vivía, pero yo estudiaba en otro pueblo que estaba a 1 hora de ahí. O sea, yo viajaba, la educación era mejor a 1 hora pues de donde yo vivía que ahí donde yo vivía. Y ese lugar donde yo estudiaba, ahí vivían mis abuelos. Entonces yo viajaba todos los días. Y entonces resulta que como la chica vivía ahí, me pegué dirían en mi tierra, una colgada, ¿verdad? Así le dicen cuando alguien patojo se enamora, ¿verdad? Y entonces resulta que por 15 días yo salí de la casa uniformado, con mi mochila, pero en medio de los cuadernos llevaba otra ropa. Salía todos los días a la casa de un amigo, esperaba que mi papá se fuera a trabajar, y ya cuando se iba me cambiaba y andaba yo casual, ¿verdad? Y ya me quedaba lento, ¿verdad? Porque dejaba que la otra fuera a estudiar y yo sin estudiar, ¿verdad? Algo tontín, ¿verdad? Pero mire que mi papá, me acuerdo que un día me dice: venite, sentate, como que esa silla era famosa, ¿verdad? Entonces, sentate. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, papá. ¿Y qué tal de los exámenes? Re bien, ahí vamos. Mentiroso. Y me dice: y mira, ¿y has faltado algún día esto? No, papá. Y yo como que no le agarré la onda, ¿verdad? Y me dice: mira, vengo de la escuela y dice que vas 15 días sin llegar a estudiar, pero tú salís antes de que yo salga a trabajar, tú salís a estudiar. ¿A dónde te vas? Te gastas el dinero que te doy. Eso es lo peor, ¿verdad? Te gastas el dinero que te doy para estudiar, ¿y qué haces, verdad? Y estoy así, como me agarró, no tenía respuesta. Y te dijo: párate. Ay, dije, ya sé lo que toca. Mire, de mi mamá yo no recuerdo cuántas veces me pegó, porque fueron tantas que no recuerdo, de veras, yo no recuerdo. Pero mi papá sí me dio 2 veces, hermano. Esa fue la segunda y la última, gracias a Dios. Pero mire, me dio duro, hermano. Pero ¿sabe qué? No lloré, hermano. El orgullo me pegaba y yo hacía, pero aquel orgullo, como que dice, no tiene algo más fuerte para darme. No le dije porque no, si lo busca, hermano. Pero mire, así, ¿verdad? Le iba a contar otras cosas, pero usted es muy curioso. Entonces, mire, ¿cree usted que después de ese día falté otro día a la escuela? No, me domaron, así me domaron. Entonces, hay 2 formas de ser domados: por la obediencia voluntaria o por la obediencia obligatoria. Tú decides. Pero al final Dios quiere que nosotros aprendamos obediencia. Ahora, como diría aquel astronauta, Houston, tenemos un problema. Porque si alguien ya es adulto, ¿cómo le hace para ser obediente a sus papás? Por ejemplo, pastor, yo quisiera ser obediente, pero ya no puedo porque no tengo papás. Sí puede. Empiece con sus autoridades. Empiece a ser obediente. Deje de pasarse los semáforos en rojo. Deje de colarse en la fila cuando sabe que hay 20 personas adelante. Deje de hacerse el que está renqueando para irse a meter a donde no puede, porque es un lugar para personas que no pueden caminar. Hay algunos, hermanos, que fingen hasta problemas, se parquean en los lugares donde son para handicap, ¿es verdad? Para alguien que te silla de ruedas o algo así. Y como la gente lo está filmando, salen, hermano, abren la puerta y empiezan. Son bandidos, hermano. Entonces, al final nosotros tenemos que aprender a obedecer. Eso es lo que Dios quiere.
Y entonces, ahora, el hecho que nosotros como papás tal vez somos desobedientes en algunas cosas, no nos da el derecho a no enseñarle obediencia a nuestros hijos, porque si no vamos a cargar maldición sobre ellos. Tenemos que enseñarles y hacerles fácil la cosa, hermano. Amén. Imagínese que yo le diga: no, te tienes que cepillar los dientes 3 veces al día, y usted lleva una semana sin cepillárselos. No, ¿verdad? Con el ejemplo primero. Bueno, ¿qué tal si empezamos a morir a lo que queremos y empezamos a ser obedientes? Yo quiero aprender a ser obediente al Señor. Que el Señor, cuando me vea, Él sepa que yo soy un hijo obediente. Pero también, mire, hermano, a veces mis hijos, porque ya me conocen, pero si usted le pregunta a mi mamá le va a decir que yo fui el niño más obediente del mundo, pero no es cierto. Si uno de hijo, hermano, cuando los papás van, el hijo ya viene. Es fácil jugar la vuelta a un padre, pero no a Dios. Un pastor, es fácil engañar a un pastor, sobre todo porque el pastor no se va a meter en tu vida. Amén. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude para ser obedientes? Papito lindo, muchas gracias por esta palabra. Señor, reconocemos que tal vez en ocasiones por ignorancia o aún por falta de voluntad no hemos querido ser obedientes. Pero ahora entendemos, Señor, que la obediencia es algo que conviene. Permítenos, papito, obtener los beneficios de la obediencia sobre nuestra vida. Haznos, Señor, hombres y mujeres obedientes, primero a ti, a tu palabra, pero también a nuestros padres. Permítenos ser obedientes a las autoridades, en el nombre poderoso de Jesús. Haz tu obra, papito lindo, y hazla completa en nuestra vida. Por favor, Señor. Sí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré.
permites ver. Porque en tu propósito de amor, Señor, tú nos muestras aquellas cosas, Señor, que son necesarias poner delante de ti, Señor. Que nosotros podamos humillarnos y entender y recibir, Padre, de tu parte aquello que no te es agradable, porque nuestro deseo es ir de gloria en gloria y de poder en poder. Padre, auxílianos, Señor, no solo a notar las cosas, sino a poder rendirlas, Señor, actuar sobre tu palabra, Señor, siendo obedientes a ella, Padre, recibiendo aquello que corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Te rogamos, Padre, que no